Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jader y en el día de hoy vamos a ver un tutorial sobre el programa Resolume. Resolume es un programa dedicado para artistas visuales para hacer mezcla de video en vivo. Hoy les voy a explicar lo más básico de Resolume y más adelante vamos a ver una integración de Resolume con el programa Ableton Live, que es un programa de producción musical. Primero que todo voy a explicar esta parte. Este programa está compuesto por capas. Acá podemos ver las capas del programa. En cada capa es donde yo voy a lanzar mis clips, como podemos ver. También tengo columnas. Vale la aclaración que en las capas solo puedo reproducir un clip a la vez, mientras que en las columnas los que yo quiera de aquí para abajo. Listo, vamos a ver las funciones de esto. Aunque este programa es muy intuitivo, trae una ayuda que la podemos ver acá abajo en esta esquina inferior. Siempre que yo me pare sobre una herramienta, él me va a decir para qué sirve. Entonces vamos a explicar basándonos en eso, como para que entiendan más fácil. Entonces digamos que aquí, cuando yo le doy clip aquí, estoy reproduciendo el clip. Aquí me muestra abajo. Aquí abajo podemos ver, pulse sobre el clip para reproducirlo. Bueno, listo. Esta es una barra de reproducción. Aquí es para ir hacia atrás, para ir hacia adelante, para pausar el clip y para reproducirlo de forma aleatoria. Esta parte de acá abajo es igual. Esta barra es para la velocidad de la transición. Entonces cuando yo cambie este clip a este otro, él va a cambiar muy suave y se va a ir lentamente. Como podemos observar, se va lentamente. Cuando yo lo tengo abajo, él cambia de una, cambia pues así sin transición. Esto es un tiempo aproximadamente de 10 segundos. Entonces yo cuando lo subo acá, él va a cambiar muy despacio. Otra cosa, aquí podemos observar en lo que se demora la transición. Aquí vemos esta barra subiendo hasta que llega al final. Esta barra que tiene la V es el volumen del canal, o la opacidad, como llamamos en imagen. También tenemos el de audio, porque aquí también podemos trabajar con audio. También podemos mezclar audio con las imágenes incluidas. Esta X es para eliminar la capa. Esta S es para que solo se reproduzca esta capa. Y esta B es para que la capa esté invisible o visible. También vamos a ver esta parte de acá abajo. Esta parte de acá abajo es como el explorador de archivos de Resolume. Aquí en archivos podemos encontrar las dependencias donde están los archivos. Entonces yo puedo irme acá y buscar mis archivos para mezclarlo. Entonces yo aquí tengo mis clips. En composiciones son las composiciones que yo ya he creado con este programa, las sesiones que tengo de visuales. En efectos son los efectos que yo puedo agregarle a mis clips. Los efectos hay dos formas de agregarlos. Podemos agregar los efectos directamente a toda la composición, o sea, es decir, yo agrego un efecto a toda esta composición, y al clip que yo seleccione y activo el efecto, él se va a afectar con el mismo efecto de toda la composición. O yo puedo agregar el efecto directamente a un clip. Digamos que voy a agregar este efecto, que es un filtro azul. Yo se lo agrego a este clip y el clip se me pone automáticamente azul. Pero yo también puedo agregarle este efecto. Digamos que yo quiero todos estos clips con el mismo efecto, no me toca agregarlo uno por uno, sino que agrego el efecto a la composición. Aquí lo busco. Vamos a desactivar este efecto. Vamos a borrarlo mejor. Listo, entonces aquí llego yo y activo el efecto. Entonces todos los clips que yo ponga me van a aparecer con el efecto. ¿Por qué? Porque
En la composición yo puedo agregar los efectos generales, son efectos para todos los clips, mientras que aquí en el clip son efectos independientemente para el clip. Aquí también me encuentro con una barra de transporte que es para cambiarle el tiempo y la duración al clip, y una barra de reproducción como lo vimos acá arriba en las capas. Esto es algo muy básico. Aquí podemos editar el clip, cambiarle la opacidad, cambiarle el tamaño, cambiarle la escala, cambiarle la posición en que está. Y también la última opción que les voy a mostrar es esta opción de las páginas. Yo por lo general acostumbro a trabajar solo 10 columnas porque se me hace muy difícil cambiar de columna durante un show en vivo. Es muy difícil usted estar corriendo esto hacia acá para poner más clips. Esto se le llena a uno mucho y es muy difícil. Para eso yo utilizo las páginas, entonces yo acostumbro a usar solo 10 columnas y en la otra página otras 10 columnas, y así me ahorro mucho espacio y más rapidez en la reproducción de la sección en vivo. Este programa también tiene esta partecita de acá que es para sincronizarlo con un software de audio y hace que los clips vayan al ritmo de la música. Esto se lo voy a explicar más adelante en un video tutorial que voy a hacer sobre Resolume sincronizado con Ableton Live, que es un programa de producción musical. Bueno, hasta aquí todo por hoy, espero que les haya gustado. Cualquier duda o inquietud las pueden dejar en sus comentarios y no olviden suscribirse. Chao.